Ahí está. Entonces, la unidad 3, dijimos la primera parte para el parcial. Bien, vamos a ver. Ya nos vamos a meter en lo que es la célula, ¿sí? Cómo está organizada, cuáles son sus partes, sus funciones, pero en esta clase vamos a ver las diferencias entre ellas, un poquito sobre la teoría endosimbiótica, ¿sí? Que hace referencia a las células eucariotas, la teoría celular, que son postulados que se presentan, no son difíciles, y vamos a ver cómo están organizadas. Me olvidé para este año poner una diapo que igual la voy a ir dictando, voy a ver si puedo utilizar la pizarra, que no sé si seré buena escribiendo, para que ustedes apunten, ¿sí? Bien. Entonces, un poquito así recordando, ¿no? Lo que vimos cuando vimos la teoría del origen de la vida, ¿sí? Hemos concluido, por decirlo de una manera, ¿no? Pero no por descartar las otras teorías, sí, no por descartarlas, sino porque ustedes saben que la ciencia hace referencia o trata de llevarse por lo que puede experimentar, ver, observar, ¿sí? Entonces, hemos concluido que por ahí para la ciencia la teoría más aceptada era la de Oparin, ¿se acuerdan? La teoría físico-química, que después Miller en 1953 pudo experimentar o recrear esa situación y evidenciar lo que Oparin mencionaba, que era que las moléculas orgánicas se formaban a partir de moléculas que Inorgánica. inorgánicas. Muy bien. Orgánica. Entonces, partíamos que la vida se había originado de moléculas inorgánicas. Bien. Y a mí me encantó esta frase de Joan Oro, que dice, somos carne y hueso, pero también somos polvo de estrellas. Porque si nos ponemos a analizar un poquito más atrás de esto que hemos estado tratando de estudiar, nos vamos al Big Bang, al origen ya del universo y demás, ¿no es cierto? Fíjense en que el sistema solar tiene ¿cuánto? 4.600 millones de años. Entonces, de alguna manera también somos polvo de estrellas. Bien, entonces, características que van a definir a las células es la presencia de una membrana, que ya lo hemos hablado la clase pasada, ¿sí? Súper importante, todas las células tienen membrana, ¿bien? Enzimas que van a participar en reacciones químicas que le van a permitir a la célula formar moléculas, destruir moléculas, crecer, relacionarse con otras, etcétera, ser autónoma. Tienen entonces también la capacidad de replicarse, que ya vamos a ver casi al final de nuestra cursada, los tipos de replicación que tenemos, la mitosis y la meiosis, ¿bien? Y también tienen la posibilidad de evolucionar. Ya cuando veamos un poquito más lo que es ADN, vamos a poder entender cómo es que se producen algunas mutaciones que le permiten a los organismos poder evolucionar. ¿Bien? Entonces, fijémonos que desde hace cuánto ya se venía sabiendo o teniendo idea de lo que era una célula. Estas fechas no son importantes que ustedes se la aprendan, simplemente para que ustedes tengan una idea desde cuándo más o menos se tiene una idea. ¿Sí? Robert Hooke, en 1666, es el primero que describe las celdillas, porque él observaba un tejido de corchos, y describe celdillas, y de ahí viene el nombre de la célula, ¿sí? Que conformaban ese tejido. Es así que
desde esa época donde ya estaba el microscopio, o sea, unos microscopios primitivos, por supuesto, que han permitido la observación de estas celdillas, imagínense, el microscopio había sido creado un tiempo anterior a ¿sí? Y luego han ido perfeccionando, lógicamente, esa tecnología hasta para poder, inclusive, poder observar o descubrir que habían otros seres, ¿sí? Microscópicos, y por fin en 1838 empiezan la teoría celular, empiezan con esto de decir que la célula es la unidad estructural de todos los seres vivos. ¿Por qué? Porque se habían encontrado que todos, el común, ¿cuál era? Todos tenían células, ¿sí? Entonces, uno de los postulados entonces de la teoría celular es decir que todos los organismos están formados por células, una o más células, y que era la unidad estructural o anatómica y fisiológica de todos los seres vivos, ¿sí? Y luego, miren, unos cuantos años posteriores, se postula esto de decir que toda célula se origina de otra célula, ¿sí? Y sabemos que el origen es a partir de la división celular. Toda célula, entonces, se origina de otra célula. ¿Bien? Estas serían las teorías o los postulados de la teoría celular. Que todos los seres vivos están formados por células, que la célula es la unidad estructural o anatómica de todo ser vivo y fisiológica, y que toda célula se origina de otra célula. ¿Bien? Esos serían los postulados. ¿Bien? Vamos bien hasta acá, ¿no? Y yo con carraspera. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? ¿Nada? No, profe. Buenísimo. Una vez que se han formado estos coacervados, estas células, las primeras células, hubo una ida y vuelta de energía y materia con el medio, ¿sí? Esa interacción, ¿no es cierto?, entre la célula y el medio, ha provocado un efecto como de retroalimentación en donde lo que se producía en una célula afectaba al medio y lo que se producía en el medio afectaba a la célula. Así era como un ida y vuelta. Es más, de hecho, la aparición de las células que podían utilizar el oxígeno para obtener energía, o estas células que tenían la capacidad de liberar oxígeno al ambiente, ¿sí? Hizo o como un efecto en donde también provocó la formación de la atmósfera, ¿sí? Esto de poder liberar oxígeno al ambiente. Es como a eso me refería con un ida y vuelta, ¿sí? Recordemos que en los principios de la Tierra no había atmósfera porque no había una capa de oxígeno ni nada por el estilo, ¿sí? Sino que era como ciertos organismos que mediante la evolución han empezado a utilizar el oxígeno para la obtención de energía. Cuando veamos la próxima clase, es decir, después de los parciales, metabolismo celular, ahí vamos a entender mejor la participación del oxígeno, ¿sí? Bien, entonces, tenemos referido a esto de ver cómo se obtiene la energía, cómo los organismos obtienen energía, es que tenemos la clasificación en dos grandes grupos, ¿sí? Los organismos que fabrican su propio alimento, como son los autótrofos, y los organismos que para obtener energía necesitan consumir, ¿sí? Entonces, dentro de los autótrofos vamos a tener a todos los organismos que presenten cloroplastos, que puedan
fotosintetizar, es decir, que mediante la fotosíntesis es como ellos pueden fabricar su propio alimento. Esa es una frase muy utilizada. Es así que todos los organismos que tengan cloroplasto, ¿de qué color son? Verdes. Verdes. ¿Por la presencia de qué pigmento? La Clorofila. La clorofila. Bien. Le abro la puerta a mi perro. Espérenme un rato. Bien. Entonces, dentro de los verdes vamos a tener las plantas, las algas, algunas bacterias fotosintetizadoras, pero no quiero decir que las bacterias tienen cloroplastos, pero sí tienen ciertos tipos de clorofila que les permiten fotosintetizar. ¿Sí? ¿Quedó claro esto, no? Lo de las bacterias. Las bacterias no tienen cloroplastos, sí tienen el pigmento que le permiten fotosintetizar, es decir, utilizar la energía del sol o la energía lumínica y transformarla en energía química. Cuando yo menciono la energía química, me refiero a la energía que va a permitir la unión o los enlaces entre átomos. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Bien, es decir que la energía se almacena en los enlaces, ¿sí? Cuando esos enlaces se rompen, la energía se libera. ¿Me van siguiendo? Y las células, cuando van a hacer ese proceso que lo hemos definido en la clase 1 como catabolismo, que es la de romper moléculas, para que se libere la energía, se las almacena. Parte se pierde en forma de calor o en forma mecánica, pero la idea es almacenarla, ¿sí? Y se la almacena en forma de ATP. ¿Se acuerda que hablamos un poco del ATP? Entonces, la ATP es la manera en que nosotros podemos guardar energía para cualquier otra función celular. ¿Bien? Entonces, los autótrofos tienen la capacidad esa de formar moléculas, ¿sí? La formación de estas moléculas sería un proceso anabólico o catabólico. Anabólico. Anabólico, porque estamos formando moléculas. ¿Bien? Bien. Y después tenemos el grupo de los heterótrofos, que van a ser los organismos que van a necesitar incorporar incorporar alimentos para la obtención de energía, como es el caso de nosotros, los mamíferos, ¿sí? Los animales, y fíjense en que ahí les puse a los hongos, ¿sí? Los hongos entonces entran dentro del grupo de los heterótrofos. Que cuando leíamos, ¿se acuerdan? El trabajito del seminario, había un error donde mencionaba a los hongos y hacía referencia como que eran del reino de las plantas. ¿Se acuerdan? Bien. Vamos a definir entonces a una célula, mejor dicho, ya la definimos como la unidad estructural y funcional de todo ser vivo. Estructural porque es la que conforma el cuerpo de un organismo, ¿sí? Ya sea que sea esa célula el único organismo o que muchas células, como en el caso nuestro, nosotros somos pluricelulares, constituyen ese organismo. Y funcional porque ya sabemos que dentro de cada célula se cumplen una serie de funciones que las hacen autónomas y que hay un conjunto de células que van a trabajar también en equipo y van a cumplir una determinada función. ¿Bien? Entonces, dentro de las células tenemos dos tipos celulares, las células procariotas y las células eucariotas. Dos. Anoten por ahí, ¿están tomando apunte por casualidad o no? Si no, después apuntan. Sí. Total, pueden volver a ver el video, ¿cierto?
Entonces, sí me interesa que esto lo anoten. Procariota viene, podemos desglosar pro, ¿sí? Que quiere decir primitivo, anterior, ¿sí? Y cariota viene de carion, que quiere decir núcleo. Entonces, un núcleo primitivo, un núcleo anterior. A eso hace referencia el término procariota. Y es así como podemos observar en este esquemita una célula, bien, bastante atípica a la que nosotros solemos graficar, porque por lo general hacemos un círculo grande, que hace referencia a la membrana plasmática, y un círculo al centro, que hace referencia al núcleo. Pero en realidad ese círculo es una membrana que va a proteger o delimitar al ADN que se encuentra dentro, ¿sí? Pero si observamos este esquema, sí, tenemos el famoso círculo por fuera, que de hecho acá hay como 3 círculos, que ya lo vamos a definir, y al medio no tiene el círculo característico, sino que vamos a observar que tiene una molécula de ADN, pero que está libre en el citoplasma. Entonces, podemos decir que esta es una región, una nucleoide. ¿Por qué nucleoide? Porque si está su ADN acá en esta región, pero no está delimitado por una membrana. ¿Me van siguiendo? Entonces acá este ADN va a ser único y circular. Es decir, acá tengo un dibujito porque no es, pero esta sería la idea. Nada más que se va a encontrar como si fuese una gomilla que le hemos torcido, ¿sí? No es un círculo perfecto. Pero si yo me pusiese a abrir, terminaría dándome cuenta que está unido ese ADN, ¿sí? Por eso se dice que es circular y que es un único cromosoma. Bien, es una única molécula de ADN. Bien, entonces, citoplasma, como todas las células. Membrana plasmática, como todas las células. ¿Sí? 2 tipos de células mencioné, procariota y eucariota. Bien. Después, ¿cuál va a ser otra partícula o algo que van a tener en común? La presencia de ribosomas, porque los ribosomas, como acá dice el texto, interviene en la síntesis de proteínas. Y cuando hemos visto al principio, las biomoléculas orgánicas que son necesarias para todos los seres vivos son las proteínas, hidratos de carbono, lípidos y los ácidos nucleicos. Entonces, proteínas seguramente va a necesitar esta célula. Sabemos que la organela que los produce son los ribosomas, entonces ribosomas también va a tener, solo que van a tener otra unidad, ¿sí? Se dice que las procariotas tienen ribosomas 70S, eso también anoten. En cambio, las eucariotas presentan ribosomas 80S. Ese es una unidad, ¿sí? Es una unidad. Bien. ¿Qué otra cosa en común entonces? El ADN, citoplasma, ribosomas, membrana plasmática. Eso podríamos decir que son estructuras comunes a todas las células, ¿sí? Ahora, en el caso de las procariotas, observemos que carecen de organelas, ¿bien? No encontramos aquí ni mitocondria, ni aparato de Golgi, ni nada por el estilo. No hay organelas membranosas. Los ribosomas son organelas no membranosas. ¿Me van siguiendo? Bien, y lo que podemos encontrar también acá es son los plásmidos, que son moléculas también de ADN, que tienen como una información que les va a servir para la resistencia a los antibióticos y para que haga que por ejemplo, que las bacterias sean patógenas, o sea, cumplen otro tipo de función, ¿sí? ¿Qué otra cosa podemos encontrar acá? Alrededor, hacia la región externa
de la membrana plasmática podemos encontrar la pared celular, ¿sí? Ahí tienen ustedes una pared celular, esta que está en rosa clarito, porque la membrana es el bordó, según yo, si no soy daltónica, y la membrana rosadita, esa es la pared celular. Las células procariotas sí presentan pared celular. Por lo general, el componente es el peptidoglucano. Anótenlo por ahí, no sé si acá dice. No dice la constitución, pero ustedes anótenla. Fíjense en que este esquemita les da la función de cada componente, ¿sí? Así que pueden ayudarse de acá para estudiar. Pero no dice el componente. Entonces, el componente de la pared, no dije membrana, ¿sí? De la pared celular es el peptidoglucano. Vamos a ver después cuando les haga un esquema o lo que yo necesito que ustedes anoten. Que la pared de peptidoglucano va a hacer referencia a las células procariotas del dominio bacteria. Porque arquea, que es el otro dominio, el constituyente va a ser un pseudopeptidoglucano. Pero no importa eso, ¿sí? Me interesa con Profe, que... Sí, ¿no? ¿Dominio qué? ¿cómo, perdón? Ahí cuando dijo el dominio, dominio cómo. Eso tranqui que ahora lo hago. Ese es la diapo que yo les digo que no... Me olvido de agregarla, pero las vamos a desarrollar. Ya la desarrollamos, tranquila. Ah, dale, gracias. Eso sí me interesa que lo sepa. Bien. Y algunas células procariotas pueden presentar una segunda envoltura, digamos, que es la cápsula, ¿sí? Que van a haber bacterias que, bueno, hay distintos tipos de bacterias, ¿sí? Hay bacterias buenas, bacterias malas, por decirlo de una manera, porque afectan a la salud, pero hay otras bacterias que no necesariamente se desarrollan en algún organismo, ¿bien? Y bueno, y las que por lo general se desarrollan en los organismos van a necesitar como una protección extra, porque lógicamente pueden ser atacadas por los anticuerpos, entonces presentan como una cápsula, ¿sí? Que los puede salvar o no de la presencia de los anticuerpos, o si son bacterias que se desarrollan en lugares que puedan afectar su hidratación, también les va a permitir protegerse. Y fíjense que acá dicen que las bacterias que presentan cápsulas son las más virulentas, ¿sí? Bien. Otra estructura que podemos encontrar son estos como pelitos, ¿sí? Que los podríamos asociar con los cilios en el caso de las células eucariotas, ¿sí? Pero no son nada que ver con los cilios, pero sí tienen la presencia de los pilis, también denominados pilis, o la presencia de un flagelo que también interviene en el desplazamiento, ¿sí? de estos organismos. Siempre pensemos que las células procariotas representan a organismos unicelulares, ¿sí? Unicelulares. No hay un organismo pluricelular de procariotas. ¿Vamos bien hasta acá? Que quede eso bien claro, ¿sí? Son unicelulares. ¿Bien? Y veamos entonces lo que es una célula eucariota. Fijémonos en una célula eucariota, es como más compleja, ¿sí? Mucho más compleja, pero debido a que las funciones, perdón, no les dije acá, que las funciones, las demás funciones, ya dijimos que, por ejemplo, la síntesis de proteína se van a producir acá en los ribosomas, pero el resto de las funciones se van a cumplir en la membrana plasmática, ¿sí? Que ya vamos a ver cuando veamos metabolismo celular, vamos a ver que
una de las funciones que se cumplen para la obtención de energía ocurre en la membrana de las mitocondrias. En este caso, en las células procariotas se va a producir en la membrana celular, ¿sí? Y el resto de las otras funciones que puedan requerir la célula o se cumplen ahí en la membrana o se cumplen libres en el citosol. ¿Bien? Todas estas funciones que en este caso se cumplen o libres o en la membrana plasmática, en el caso de las eucariotas van a tener compartimentos membranosos en los cuales se van a producir estas funciones, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué podemos observar? Como les mencioné hace rato que hacíamos el clásico dibujito de la membrana y el circulito del núcleo, en realidad lo que notamos acá es que tenemos nuestro ADN encerrado o protegido por una membrana nuclear, ¿bien? El ADN en este caso no es único, sino que son varios, ¿sí? En el caso nuestro son 46, y que el ADN es lineal y abierto. Lineal y abierto. ¿Vieron el clásico dibujito así? Como una hebrita unida a la otra. ¿Me van siguiendo? ¿Puedo dibujar en algún lado o no? Creo que no. No, bueno, no importa. La clásica hebrita, acá lo hago. Esa que es así, que tiene una, y acá otra, ¿sí? El clásico dibujito del ADN, digamos. A eso se hace referencia que es lineal porque no está cerrado, ¿sí? El extremo está libre y libre, no se cierra como mencioné en las procariotas que era circular, ¿sí? Es abierto acá. Y no es único, sino que son varios, y según la especie tendrá su número de moléculas o de cromosomas. Bien, las otras funciones van a estar entonces distribuidas en las organelas. Distribución, terminación de formación de moléculas en el aparato de Golgi, la mitocondria, obtención de energía, el cloroplasto, formación de molécula, el retículo endoplasmático rugoso, la síntesis de proteínas también, el liso, la síntesis de lípido y otras funciones más, ¿sí? Están entonces compartimentadas, es decir, delimitadas por una membrana que diga acá se cumple esta función, acá otra, acá otra. ¿Me van siguiendo? Y los ribosomas, ¿sí? Que pueden estar libres o adheridos al retículo, van a cumplir, como dije hace rato, la función de sintetizar proteínas y van a ser los ribosomas 80S. Las funciones que mencioné así tan rápido acá no son relevantes que las aprendamos ahora porque después vamos a desglosar esto, ¿sí? No hace falta que lo apunten ni nada tan rápido. Sí que sepan que acá hay membranas. ¿Pueden ver las membranas? Hay membranas internas, ¿sí? Membranas que protegen al ADN, membranas que forman los retículos, membranas que forman las mitocondrias, los cloroplastos, el aparato de Golgi. Esto no hay en procariotas. Entonces sería una de las grandes diferencias. ¿Me van siguiendo? Y como les dije, membrana plasmática en toda la célula. La presencia de un citoplasma en toda la célula. Bien, la pared celular puede o no existir y ya vamos a ver dónde. La teoría endosimbiótica es una teoría que intenta responder cómo se formaron las primeras células eucariotas, ¿sí? Cómo es que, por ejemplo, las células, por ejemplo, las procariotas son anaeróbicas, es decir, no tienen, bueno, ahora sí pueden utilizar o no oxígeno, pero las primeras células
procariotas, o algunas no utilizaban el oxígeno y otras sí utilizaron el oxígeno, ¿sí? Se cree que en las eucariotas, porque las eucariotas todas, ¿sí?, tienen mitocondrias, se cree que una célula precursora, ¿sí?, acá tienen ustedes una precursora, ¿sí?, fagocitó o incorporó, quiso comer, digamos, una procariota que utilizaba oxígeno para obtener energía, pero no fue digerida, sino que algo pasó en el camino, ¿sí? Y todos hablamos de millones de años, algo pasó en el camino que lo que le proveía a esta célula que había sido incorporada, le servía a la célula hospedante, entonces se terminó transformando en una simbiosis, ¿sí? Yo te doy, vos me das. Esta célula que había querido digerir a esta, se sintió beneficiada, entonces no fue atacada. Obviamente que nosotros personificamos, ¿no? No es que ella sienta que le cayó bien la mitocondria, sino para que se pueda entender. Es así como se podría responder por qué la mitocondria presenta una doble membrana, ¿sí? La mitocondria presenta esta membrana que es interna, esta que está así con pliegues, y presenta una segunda membrana que va por alrededor, ¿sí? Una doble membrana. Se cree que es porque al ser engullida, ven como este proceso, luego esto se cierra y quedó encerrada con su membrana más la membrana de la célula que había sido la que se la quiso comer, digamos. Por eso presenta una doble membrana, ¿sí? Y otra de las causas es que las mitocondrias presentan un ADN particular, es decir, ellas tienen su propio ADN. Y ese ADN es circular, muy propio de las células procariotas, ¿sí? Ellas tienen su propio ADN, trabaja ese ADN para ellas, ¿sí? Entonces, ante estas observaciones, lo que se hizo es intentar responder cómo es que estas células están acá, cómo es que estas organelas se presentan dentro y con esas características. Entonces, Lynn Margulis lo que hizo fue responder estas preguntas utilizando la teoría endosimbiótica, ¿sí? Lo mismo ha ocurrido con los cloroplastos. Los cloroplastos tenían la capacidad entonces de formar sus propias moléculas y ha ocurrido el caso similar. Ellas también tienen su doble membrana, la membrana correspondiente a ellas cuando eran una célula procariota, más la membrana que supuestamente o en teoría sería de la que se quiso del hospedante. El cloroplasto también presenta su propio ADN, tiene sus componentes propios de una célula primitiva procariota. ¿Se entendió esto? Entonces fíjense que lógicamente con cloroplasto solamente las vegetales, ¿no? Y sin cloroplasto, pero sí con mitocondrias solamente las células animales. Las vegetales ambas y las animales solo mitocondrias. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Bien, e igual esta, ustedes buscan teoría endosimbiótica, Lynn Margulis, y pueden leer o buscar algún video si quieren, yo se los busco también y los subo para que les quede como un poquito más gráfico, más claro este tema. ¿Sí? Antes que entremos a esto, es lo que yo necesitaría que podamos, a ver. Es que estos nunca sé dónde ir yo. En aplicaciones.
No. Esto no lo practiqué. Lo vi, pero no lo practiqué. Bueno, no perdamos tiempo. Sí quisiera que por favor anoten, si no lo hago en un Word. Lo voy a hacer en un Word. A ver, esto voy a cerrar. Sí quisiera que anotemos este tema de los dominios y los reinos, ¿sí? Desde tiempos ancestrales, no tanto, pero 1700, 1500, siempre el ser humano ha tendido a clasificar los objetos que observaba, ¿sí? Los que se mueven, los que no se mueven, los que son verdes, los que no son verdes, y dentro de los verdes, los que sí, y inclusive nosotros en la casa, los que son los elementos de la cocina, los del baño, siempre tendemos a clasificar. Y lo que se hizo, y desde hace mucho tiempo lo que se viene haciendo es también clasificar a los organismos vivos, ver qué parentescos hay entre ellos, ¿sí? ¿Quién se originó de quién? ¿Sí? Eso es como muy la curiosidad, por decir, ¿no? Esto de querer saber los grados de parentesco y eso que a todos siempre nos interesa saber, quizás uno más en profundidad que otros, por supuesto. Y esto de agrupar de acuerdo a las semejanzas, ¿sí? Es lo que hizo que, por ejemplo, en el caso de las plantas, digamos que todas estas especies, ¿sí? Pertenezcan al mismo género, le van dando como rangos, ¿sí? Eso es lo que los taxas van a estar formados cada uno por taxones que son como rangos, ¿sí? Todas las especies que sean similares van a pertenecer al mismo género. El género que se parezca a otro género van a pertenecer a la misma familia. Las familias que se parezcan al mismo orden y así van agrupando hasta que se llega al reino, ¿sí? Entonces el taxa superior va a ser el reino de las plantas y el reino de los animales, el reino. Pero hace unos años atrás hubo una clasificación superior en donde, a la cual se la denominó dominio, y es lo que yo le voy escribiendo acá, dominio. Entonces, el taxón superior tendría a ser el dominio. ¿Y cuáles son esos dominios? El dominio Eucaria, ¿sí? El dominio Eucaria, el dominio Arquea, se escribe Archaea, y el dominio Bacteria. ¿Bien? Bacteria o eubacteria también lo pueden encontrar. ¿Qué nos dice o qué podemos decir de estos dominios? Que, por ejemplo, Eucaria, ahora lo voy a bajar un poco, Eucaria está formado por células eucariotas. ¿Sí? Arquea y bacteria, estos dos van a estar formados por células procariotas. Bien, acá lo voy a separar un poco más. Estos dos por células procariotas y eucaria por células eucariotas, ¿sí? Todos los organismos, entonces, que presenten en su estructura célula eucariota, pertenece al dominio eucaria. Y estos dos dominios comparten las células procariotas, ¿bien? Entonces, como dijimos, el nivel que le seguiría sería el reino, para abajo, ¿no es cierto? El reino. Y dentro de Eucaria, entonces, tenemos 4 reinos. El Animalia, el Plante, acá, Plante, ¿por qué bajé tanto?
plante, el reino fungi y el reino protista. Bien, estos son los 4 reinos que pertenecen entonces al dominio eucario. Y acá en procariotas o en el dominio arquea y bacteria, lógicamente acá se van a encontrar todas las bacterias, nada más que por ahí en el reino arquea, que molecularmente estamos más emparentados con ellos que con el otro dominio. Acá, por ejemplo, vamos a encontrar las bacterias extremófilas, y que van a ser las bacterias que o se pueden encontrar en zonas muy frías, muy salinas, muy calientes, ¿sí? Superiores a los 100 grados, ¿bien? Y en el otro dominio vamos a encontrar las bacterias que quedan las habituales, las que conocemos, como Escherichia coli y esas bacterias que nos afectan, digamos, a nosotros. Nos afectan o nos ayudan, porque saben que hay bacterias que nos sirven, ¿no es cierto? Bien, de esto vamos a tratar de diferenciar entonces a estos reinos, porque ya sabemos que todas están formadas por células eucariotas, pero vamos a ver qué diferencia hay entre ellas, porque si no, no estarían separadas, ¿sí? Entonces podemos decir, y ahí van macheteando ustedes, que las especies que forman o se encuentran dentro del reino Animalia son todas, por ejemplo, pluricelulares, es decir, todas están formadas por más de una célula, son heterótrofos y carecen de pared celular, ¿sí? Así como las características más distintivas. En el reino plante, todas las especies que forman dentro de este reino son también pluricelulares, pero presentan pared celular de celulosa, todas, y también cloroplastos para la fotosíntesis, ¿sí? Como características distintivas. Fíjense en que, salvo con Animalia, lo pluricelular, el resto es distintivo. Fungi, ¿por qué lo ponemos aparte de estos dos? Son pluricelulares, pero también hay unicelulares, como hemos mencionado a las bacterias, ¿sí? Pero, ¿cuál va a ser la similitud con Animalia? Son heterótrofos, pero tienen pared celular. Entonces no entran dentro de Animalia. Tienen pared celular. ¿Pero por qué no entran dentro de plante? Porque la pared celular es de otro componente. ¿Cómo es? La pared celular es de quitina. Pero y tampoco entra en plante porque estos son heterótrofos y las plantas son autótrofas. ¿Me van siguiendo? Vamos diferenciando. Y luego, entonces, redondeemos fungi. Heterótrofos, unipluricelulares y pared celular de quitina. Y luego están los organismos que están formados por células eucariotas, pero que no entran ni en el grupo de Animalia, ni en el grupo de planta, ni en el grupo de fungi. Son todos los organismos unicelulares, ¿sí? En donde no los puedo meter en ninguno de estos 3 reinos, digamos. Lo que no entro acá, lo agrupo en otro lado. Entonces acá tenemos todos los organismos que sean unicelulares. Y acá podemos encontrar organismos que fotosinteticen, pero que sean unicelulares, como por ejemplo está la euglena, que presenta cloroplastos, pero es un organismo unicelular. Algunas algas unicelulares, ¿sí? Las amebas, que no fotosintetizan, son heterótrofas, pero son unicelulares, ¿sí?
Todos los organismos, entonces, unicelulares. No me metan en este grupo, por el amor a Jebús, a las bacterias solo porque dije que son unicelulares, son eucariotas. Y fíjense en dónde están las bacterias, dentro de procariotas, ¿sí? Procariotas, todas las bacterias. ¿Cómo son estas bacterias? Todas unicelulares. Pero ¿cuál es la diferencia con protista? Que son procariotas y protista es eucariota. ¿Se entendió esto? Se durmieron. Bien. Entonces, diferenciemos rápidamente dentro de estas eucariotas que hemos mencionado. La habitual es diferenciar la célula animal y la vegetal, ¿sí? Que son las que más les interesa a ustedes. Y entonces vemos que todas estas organelas son comunes a ambas, ¿sí? Todas estas organelas son comunes a ambas. La membrana plasmática, que no es una organela, es una estructura, también es común. El citoesqueleto también es común, que van a estar conformados entonces por unas estructuras proteínicas que le van a permitir desplazarse a ciertas moléculas, darle forma a la célula, etc. Y el resto de las organelas. Características distintivas, como ya lo dije por ahí, la presencia de la pared celular, ¿sí? En célula vegetal, ya lo dije que era de celulosa, la presencia de una gran vacuola, ¿sí? También delimitada por membrana, que le provee tonicidad entonces a la célula vegetal. Y algo que tienen las células animales y no las vegetales es la presencia de los centríolos. Los centríolos también van a ser estructuras que van a trabajar o intervenir en la división del núcleo. Cuando veamos mitosis y meiosis vamos a ver la función de los centríolos, ¿sí? Esto. Y la presencia de los cloroplastos, lógicamente. Vacuola, cloroplasto, que tiene la vegetal y no lo tiene la animal. Los plasmodesmos son unas estructuras que se presentan en la pared celular, que no es relevante que por ahí lo sepan, ¿sí? Y nada, formas y tamaños, los que se imaginen. Por ahí en la célula animal suele presentar una gran variedad, ¿sí? de formas. Encontramos las células ya sea formando tejidos compactos como tejidos laxos, ¿sí? Como hemos visto en el caso de los glóbulos rojos. En las células vegetales por ahí es más compacta, son células muy pegaditas unas a otras, ¿bien? Las diatomeas que tienen, cumplen la función de fotos, tienen cloroplastos y pueden, miren las formas que tienen. Hay formas miles, tamaños también miles, ¿sí? Como el huevo de la gallina, que puede ser observado a simple vista, los de la rana, fíjense, hay óvulos que se pueden observar y óvulos que no, que vamos a necesitar, óvulos o células, quiero decir, que vamos a necesitar un instrumental para poder observar, ¿sí? Acá este cuadrito ustedes tienen la capacidad de observación del ojo humano y cuando ya no utilizamos instrumental. Y tenemos, por ejemplo, el microscopio óptico, que es el microscopio que conocemos todo, el clásico, y que la fuente que utiliza es la luz, ¿sí? Y cuando necesitamos observar cosas mucho más pequeñitas, fíjense en que el microscopio óptico puede llegar a observar bacterias, pero las vemos como puntitos o rayitas, ¿no? Como algo muy... no llegamos a distinguir más que eso. Vamos a necesitar entonces instrumental más sofisticado, como el microscopio electrónico, donde acá el electrónico de la fuente que utiliza son los electrones. Entonces se pueden ver organelas, se pueden ver organismos mucho más pequeñitos, ribosomas, proteínas, los virus,
¿sí? Y acá abajo ustedes tienen las unidades de medida, porque fíjense que acá usamos metro, milímetro, y cuando ya hablamos a nivel celular, utilizamos otra medida como el micrómetro o el nanómetro, ¿sí? Y acá ustedes tienen un cuadrito, para el que le interese, a qué equivale un metro o a qué equivale un milímetro y cómo es, entonces son las unidades de medida, ¿sí? Bueno, eso hasta aquí. Ya no hay más. ¿Bien? No hay más. Cualquier duda, me preguntáis. Ya acá no sé dónde estoy. Yo siempre me quiero morir. Profe, Sí. entonces, viendo la guía de estudio que usted nos mandó, ¿hasta dónde entraría de la unidad 3? Diferencia entre célula vegetal y animal. Voy a parar la grabación para que no sea tan larga. Gracias. ¿Dónde voy acá? Diferencia